solo voy a necesitar un atributo para que la cosa sea bien sencilla, y es el color. Y voy a explicar esta pregunta. Ese atributo color tendrá una visibilidad correctamente definida, siendo que voy a explicar esto. No, ¿cómo debería ser? Protegido, porque si no lo pongo protegido, entonces las subclases no son capaces de ver ese atributo. Y va a tener, por ahora, solo ese atributo, y va a tener un método público que es calcular área. Ese método calcular área también lo heredarán las subclases de figura. Bien. Si los únicos que no heredan no se definan protegidos. Pero si defino lo que defina privado. Pero si defino protegido público, lo heredan las subclases. Listo. Resulta que esto va a tener un parámetro por aquí, todo raro, para meterles un temita de Java. No sé si han visto este operador ustedes en Java. ¿Han visto parámetros definidos así? No. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Contame. Son para recibir muchos parámetros indefinidos. Exactamente. Eso, entonces, eso se llama un argumento variable. ¿Por qué? Porque varía el número puedo introducir la cantidad de lados que yo quiera. O sea, si tú llamaras al método calcular área así, lados recibiría solo un valor, ¿cierto? Pero yo también lo puedo llamar así, calcular área, y decirle que es de 10 por 15. Cuando yo calculo un área con esto que me imagino, si solo ingreso un parámetro, sería el área de un cuadrado, ¿cierto? Conociendo uno de sus lados, todos los otros son iguales, entonces yo puedo decir 10 por 10, y el cálculo me daría 100, ¿cierto? Pero aquí, esto me da la idea de qué. De un rectángulo, ¿cierto? Lo interesante es que puedo llamar a este método calcular área también así. Por ejemplo, 10 por 15 por 4, y esto ya me daría la idea de un triángulo, ¿cierto? Porque ya no tiene dos lados sino tres. Entonces miren lo interesante que es definir un parámetro así. Son parámetros variables o baratas. Los interpretan como baratas.
En realidad, ahora vamos a ver con código que lo que él está haciendo es recibiendo un array que aquí tiene una posición, aquí tiene dos posiciones y aquí tiene tres posiciones. O sea, que aquí es correcto decir lados en la posición 0,4 vale. Y en la posición 1, 15, ¿cierto? Y aquí lados en la posición 3, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? 4. Perdón, en la posición 2 vale 4. 0, 1, 2, bien. Entonces aquí era en la posición 1, ¿cierto? En la posición 1, ¿cuánto vale? 15, perfecto. Entonces, se entiende que esta notación no hace más que abstraer una array, ¿cierto? Una forma fácil de yo meter datos como parámetros, siendo esos parámetros una array. Listo. Estoy en este método. Supongamos que llamé a este y le digo lados 3. ¿Qué devuelve? Null pointer exception. Acuérdense que esa es la permisión de ustedes. Null pointer exception. Es decir, o array índice de array fuera de rango. Índice de array, ahí mismo les arroja este error, fuera de rango. Sí, porque lo llamé aquí y aquí hay la posición 0, la posición 1 y yo me salté hasta la posición 3, entonces me salí del rango del array, entonces el índice está mandado. Bueno, se entendió en teoría que es esto, un arreglo y que por lo tanto puedo hacer cálculo de figuras planas, la que se quiere. Bueno. Este es el símbolo de la herencia. Entonces, yo voy a crear la primera subclase aquí. Y va a ser la subclase que tenía ya el cuadrado. A veces uno forza la herencia. Hay una técnica para uno saber si el modelo de clases que está haciendo es correcto. Entonces uno a veces se pone, ¿será que es el problema que puso el profe? Si lleva herencia o no. Entonces, el truco es el siguiente. Si usted es capaz de colocar la palabra es en una frase y le funciona correctamente, hay herencia. Por ejemplo, un cuadrado es una figura. La frase es correcta. Pero si por ejemplo usted tiene aquí la clase animal y por aquí tiene estación espacial. Una estación espacial es un animal. Aquí no lo sonó, es una barbaridad.
Entonces, si tienen duda, y esta palabra funciona correcto, entonces ahí en eso. Si no, la está embarrando. Listo. Hay otro concepto. Esa parte se entendió, ¿cierto? Listo. Vamos hasta ahí. Entonces, para que se nos graben las cosas y quizá eso se vuelva mecánico, voy a hacer lo mismo que he hecho siempre en cada clase. Voy a venir por aquí, voy a crear un editorcito. Le voy a poner el zoom necesario para que ustedes vean. Y aquí, ¿qué es lo que hago para crear un nuevo proyecto? ¿Cuál es la primera acción? F1, ¿cierto? F1 y me lleva a Create Java Project. Luego voy a Arquitectura, Maybe. Luego voy a Quick Start. Luego elijo la más alta que haya. Aquí, por definición, por lo que hemos para acordarnos que es programación orientada a objetos, ustedes podrían colocar cualquier otra cosa. Digámosle que esto es un demo herencia. Miren que escribí con minúscula sostenida. No me voy a complicar la vida dándole más datos. Voy a ir a documentos y ahí la voy a crear ahí en documentos. Entonces le doy a seleccionar la carpeta de documentos. Él me empieza a hacer algo aquí. Se va a demorar un ratito, después me dice que si la versión es la 1, le digo que sí. Me dice que si el paquete lo voy a llamar full, le digo que sí. Y entonces después me da la opción de abrir el proyecto que creé. ¿Listo? Creado el proyecto, ¿con qué versión trabajamos? Trabajamos con la versión 21 superior. Ustedes cambian estas dos líneas por una línea que tienen allá en la guía, pero yo por cuestiones de tiempo no me voy a poner a revisar la guía ni me acuerdo qué es lo que va ahí, entonces voy a cambiar esas dos cosas por 21. Voy a guardar. Vengo aquí a los fuentes, carpeta main, subcarpeta pu. Aquí tengo una app. Cuando yo la cargo aquí en el editor, entonces hace que Visual Studio Code empiece a importar todo lo que es necesario de Java, o sea, el JDK. Él se va a demorar un momentico y en la parte inferior izquierda les va a mostrar el porcentaje de carga que ha hecho del JDK. Cuando el JDK haya sido cargado y las extensiones que necesita para compilar Java, entonces en el proyecto nos va a salir por aquí, arriba del método main, nos va a salir un aviso diciéndonos que podemos correr la aplicación. Listo. Entonces, mientras tanto, pues uno espera ahí y va haciendo otra cosa. Aquí en la carpeta PUM, yo voy a crear un nuevo archivo y ese nuevo archivo lo voy a llamar figura, así como lo tengo definido, figura.java. Verifico que se haya quedado bien escrito. Y aquí me da la opción de crear una clase, una interfaz, una enumeración, un registro, una clase abstracta o una interface. Voy a ensayar con una clase figura. ¿Listo?
Y en esa clase figura, entonces voy a hacer mis primeros pinitos. Voy a mirar entonces la clase figura que tiene. Según el diseño que tengo allá, tiene un atributo protegido, entonces utilizo la palabra protegido y le voy a decir que es color, que va a ser un string. Voy a decir de qué color es la figura. ¿Listo? Entonces por ahora va a tener ese atributo. Pregunta, ¿la clase figura tiene constructores definidos? ¿Tiene constructores la clase figura? ¿En este momento tiene constructores? No. Uy, perderían el quiz ahí mismo. Si tiene el constructor por defecto, así no se ve. Acuérdense de esas cositas. Listo. Bueno. Entonces, como ya tiene un constructor por defecto ahí invisible, voy a hacer solo el método getColor. Eso es un qué. ¿Cómo se llama este método que empieza por get? Accesor. Accesor. Y este que empieza por set. Mutador. Mutador. Listo, entonces defino el mutador del color. Para recordar cositas. Listo. ¿Qué más? Ahora vamos a definir un método que nos arroje, que sea un método público como está allá, para devolver un valor double y lo voy a llamar calcular. Calcular área de una figura va a retornar 0. No sabemos qué figura es, no tenemos datos, entonces que vuelva a 0. Entonces ahí tenemos ya la superclase figura. Pero decíamos que el método calcular área va a tener un parámetro especial, que es lados. Listo. Guardamos y ahí ya vemos el varargs y punto, si fuera un string, entonces punto. Cualquier tipo de dato que yo utilice de esta manera, entonces va a devolver algo. Bien, tengo una clase figura y esa va a ser la superclase. Miren que se parece mucho a la que tengo allá definida en el tablero, ¿cierto? Ok. Pero ahora me interesa explicar herencia. Los que se hayan visto herencia y vean que estoy cometiendo como cierto errorcillo, que me falta una cosa, no se preocupen, no se me adelante, que ahora la corrijo. Listo. Entonces decíamos, ¿qué podemos definir otra clase aquí en PU? Entonces le damos nuevo archivo y vamos a definir la clase cuadrado. Cuadrado va a ser con extensión Java también y definimos una clase cuadrado. Listo. La clase cuadrado tenemos que decirle que es una derivación de figura o una extensión de figura.
o que hereda de figuras. Entonces se utiliza la palabra stems y se le dice aquí enseguida de qué es su clase. Entonces mírenlo por aquí ya me apareció. Ahí ya la clase cuadrado está heredando qué de figura. El color y calcular área, ¿cierto? Porque hereda lo protegido y lo puro. Hasta ahí vamos. Veamos si es cierto. Si es cierto, entonces yo puedo venir aquí a la A y definir un cuadrado. Entonces vengo y digo cuadrado C es igual a mu cuadrado. Punto y coma. Y le voy a decir soy C punto calcular área y como es un cuadrado solo le voy a meter un lado. ¿Qué valor me va a retornar? Sí. ¿Cuál? Sí. 0, porque como está heredando de la superclase y la superclase está retornando 0, entonces eso no tiene más que retornar 0, ¿cierto? ¿Sí vamos ahí? ¿En dónde te perdiste? Contame. Sí, mira que aquí tengo la clase cuadrado. Espérate, yo acomodo esto mejor. Pongamos este cuadrado por aquí y pongamos la figura por aquí. ¿Sí? Mira que cuadrado es una clase vacía. No le he puesto nada. Pero dice que hereda de figura. Como hereda de figura, tiene color, tiene este método getColor, tiene este método setColor y tiene calcular. Si yo lo dudo, puedo hacer un ensayo con el editor. Entonces vengo a la app, vengo a C, calcular área, y mira que para C, que es un cuadrado, el color calcular área es visible. ¿Y de dónde salió toda esta otra cosa? ¿Se acuerdan? De la clase de donde se crean todas las clases de Java, que es la clase Object. ¿Listo? Ok. Pero mira que ya está viendo a color y calcular área, que son de la superclase. ¿Listo? Listo. Entonces, vengo y corro esto y miro a ver qué pasa. Calcular área y efectivamente me retorna 0. Entonces, para que me sea más claro aquí, voy a decir, para que no se vea eso tan raro, te lo voy a decir. Área es igual a esto. Y ahora pues ya me va a salir aquí más decente la cosa y ya voy a saber de qué estoy hablando. Listo, vamos a ensayar nuevamente, le damos run y aquí me sale que el área es 0, 0. Ok. Listo. Entonces, pues yo
Aquí en la clase figura no puedo calcular el área de un cuadrado. No lo debo, sí puedo, pero no lo debería hacer. Porque figura es algo tan genérico que es cualquier figura, ¿cierto? Entonces, hay un concepto que se llama sobreescritura. El override que vieron después Trin en la clase pasada. El override es sobreescritura. Quiere decir que yo puedo sobreescribir los métodos de las superclases. Entonces, vemos cómo es sobreescribir un método de una superclase, ya no con el ejemplo del toString, sino que vamos a sobreescribir este método calcular área. Entonces, vamos a hacer un override aquí. Y esta palabra no hay necesidad de escribirla, ya vamos a mirar por qué. Pero vamos a decirle aquí calcular área. Entonces, con solo darle calcular área aquí, miren que aquí me aparece que si yo defino ese método ahí, hago una sobreescritura. Entonces, eso es un override, lo mismo que hicimos con el toString. Miren lo que está haciendo. Está escribiendo el mismo método y me está diciendo que para hacer el retorno va a llamar al método de la superclase calcular área para que devuelva ese valor. Entonces me va a retornar 0, ¿cierto? Oh, eso está mal ahí. ¿Listo? Miren, el editor me ayudó. Hice una sobreescritura del método calcular área. Pero entonces lo está definiendo exactamente igual. Y aquí me está diciendo que va a devolver de la superclase, que es la clase figura, lo que devuelve el método calcular área y que va a retornar calcular área 0. O sea, va a ser la misma bobada que hice yo ahora, que corrí la aplicación y me va a dar 0, ¿cierto? Lo pueden probar si quieren y verá que eso da 0. Y miraste bien lo que tenemos escrito, o hay un compañero al lado donde le puedas copiar el código, porque es que si no se le pierde el hilo además. Recibe y lo pones en lo que se me pareció. Y la vuelves a escribir y la. Abre la
Listo. Entonces, si ustedes ensayan ahí, pues eso le va a dar el mismo valor 0. ¿Sí? Y no queremos eso. Queremos es calcular el cuadrado aquí. Entonces, ¿qué operación va ahí? Bueno, entonces, ¿qué operación va ahí? Lados en la posición 0, porque acuérdense que es una raíz. Entonces, lados en la posición 0 por lados en la posición 0, ¿cierto? Sí. Por lo mismo. O lo que es lo mismo, la clase MAT de Java tiene un método que es ¿cuál? O, y le decimos que vamos a elevar ese primer argumento al cuadrado, para irte recordando cositas. Si ahora, si lo hice bien, esto me debería dar ¿cuánto? 100, el área de 100, porque es el área del cuadrado, ¿cierto? Entonces yo puedo decir aquí área del cuadrado, para que me quede todavía más bonito, ejecuto y ya me debería salir entonces área del cuadrado tal. Entonces, ¿qué sucedió? Sobreescribí el método de la superclase. ¿Cuál método? El método calcular área, ¿cierto? Listo. Les decía que tengo la clase aquí cuadrada. Ahora, pero si no fuera, si aquí hubieran más figuras, entonces aquí tengo traten de hacer lo mismo con la clase rectángulo. Entonces, para la clase rectángulo me crean la clase rectángulo como una subclase de la clase figura y me hacen la prueba en la así como lo hice para cuadrado. Q, nada. Ya. Y él no te había fallado, no habías tenido ese problema. Para mejor. Vamos, yo pide varias. Vamos a empezar ese. Ahí le vamos a dar
y ahora hay consolidación de tiene derecho. Puede ser eso. Solo tiene accesorios inmutables. Solo tiene accesorios inmutables. Para el color. Sobre escribir esta misma clase como el cuadrado como cuadrado de la arena se le hace los esos detalles que se ve sobrescrito. ¿Ya hicieron la clase de rectángulo? Sí. Ya probaron que la clase de rectángulo calculé. Ya sobreescribieron el método calcular área en la clase rectángulo. Si alguien va un poquito atrás, esperamos.
No, porque sería el lado 0 multiplicado por el lado 1. Porque un rectángulo, en la altura y el ancho son diferentes. ¿Cierto? Entonces, entran dos valores, en vez de un valor entran dos. ¿Listo? ¿Cómo era tu pregunta? Ya, no, pero venga. Figura lo dejamos así por ahora. Calcular área, cuando es una figura, devolvemos 0 porque no sabemos qué figura es, ¿cierto? O podríamos devolver ese. Algo más indeterminado que un 0 podría ser esto. Podríamos devolver un topol punto un infinito negativo, ¿cierto? O un infinito positivo, cualquier vaina. Pero cuando la figura es un rectángulo, entonces calcular área como aquí. Es en la clase calcular área donde tienes que hacer un cambio. Muéstrame esto, ¿qué cambio dice calcular área? Bueno, entonces, cuando es un a ver, paso por aquí. Muéstrame el cálculo de calcular área del rectángulo. No, calcular área del rectángulo. Está bien, ¿cierto? Listo. Miren, en este grupito, si tienen dudas sobre cómo es el cálculo, ahí entiendo pues jugamos es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, coloquémoslo un isósceles pues para. Bien. Paren, no se entusiasmen haciendo figuras todavía.
Paren. Paren que voy a explicar otro concepto de objetos. Resulta, ojo con esto que es nuevo también, resulta que yo esta clase figura como es tan abstracta que no puedo dar el área de una figura, ¿cierto? Si a usted le dicen, deme el área de la figura, usted queda bueno, tiene que saber de qué tipo de figura. Entonces, esta clase es tan abstracta que la vamos a definir abstracta. Y este método también lo vamos a definir abstracto. Es decir, una clase yo la puedo definir abstracta y cuando la defino abstracta, yo no puedo crear instancias de esa clase. Porque es que miren lo que yo puedo hacer aquí. Miren la barbaridad que yo puedo hacer aquí. Tengo la clase A. Miren lo que voy a hacer en la clase A. Voy a decirle figura F es igual a new figura. Punto y coma. Y le voy a decir aquí sort figura punto calcular área. Y le voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 por molestar. No le podría enviar uno o los que yo quisiera. Listo. Pero si corro esto, miren lo que él me saca aquí. Infinito. ¿Por qué me saca infinito? Porque yo le dije aquí, cuando le pidan el área de una figura y no sepa qué figura es, diga que es de menos infinito el área. ¿Cierto? ¿Sí se está entendiendo? Bueno, entonces, yo puedo hacer esa barbaridad, pude hacer esa barbaridad aquí por no haber definido la clase abstracta. En cambio, si yo le digo que esta clase es abstracta, la clase figura es abstracta, entonces, miren lo que va a suceder. Esta clase figura es abstracta. Cuando yo le digo que la clase figura es abstracta, él me dice que si la clase figura es abstracta, usted no puede crear instancias de una clase abstracta. Entonces aquí me marca error. Entonces ya voy corrigiendo el problema. Puedo crear cuadrados, triángulos, rectángulos, hexágonos, lo que quiera. Más instancias de figura, no, porque ¿cuántos lados le pongo pues a esa figura? ¿Cierto? Entonces, de las clases abstractas no se pueden crear instancias. Y en este caso es correcto definir la abstracta. Es como si yo en el sistema de información académico de la Universidad de Caldas tuviera una clase persona. Esa clase persona la debería definir abstracta porque yo no voy a crear una instancia de persona en la Universidad de Caldas. Yo creo una instancia de administrativo, de docente, de estudiante, pero yo, mi persona, ¿para qué? ¿Qué tipo, qué persona es? Muero loco sin saber, ¿es un estudiante, es un profesor, es qué? Entonces lo mismo sucede aquí. ¿Para qué instancias de figuras y no sé cuántos lados tienen?
¿Vamos hasta ahí? ¿No? No me sirve. Miren que yo ya no puedo aquí crear una instancia de figura porque el error que me está reportando esto es, Usted no puede crear una instancia de tipo figura. Figura es abstracta, no puede ser instanciada. Me dice, ¿listo? Bueno, entonces, como no puede ser instanciada, yo le digo, listo, sí, usted tiene toda la razón. ¿Ok? No puedo crear instancias de figura, pero sí de sus subclases. pregunta para quiz. Miren esta. Pilas, pues, acabé de decir que yo no puedo crear instancias de figura. ¿De acuerdo? Eso será correcto. Figura C es igual a nu cuadrado. Miren, No puedo crear instancias de figura. Acabé de decir que no puedo crear instancias de figura. y aquí estoy diciendo, Figura C es igual a nu cuadrado y el no se ejecutó y funciona. ¿Por qué? porque estoy creando una instancia del cuadrado que está siendo referenciada por C, que es de tipo figura, y cuadrado es una figura. Entonces, es correcto. ¿Ah? Porque un cuadrado es una figura. Entonces, Esta es la instancia, más esta es la referencia a esta instancia, ¿cierto? Es como este es el nombre de la posición de memoria. Y ahí puedo meter figuras. Y como un cuadrado es una figura. sí, asimílalo, mira. Cree, ¿qué estoy diciendo aquí? Nueva instancia de un cuadrado. ¿Cierto? Es una instancia, la estoy creando. Que yo la referencie con una figura o con un cuadrado, no importa, porque el cuadrado es una figura. ¿Cierto? Eso debe funcionar igual, debe quedar funcionando igual, ¿cierto? No hubo ningún problema, siguió funcionando igual. Prueben, que no les esté diciendo mentiras. Ustedes tienen que venir aquí y verificar. Miremos a ver si al darle run a esto, Sí, miren, área del cuadrado 100. entonces llegamos a otro concepto bien interesante. ¿Qué fue el concepto que hizo para el Una cosa es la instancia, nu cuadrado. Esta es la instancia. ¿Sí? Y esto es la referencia de la memoria. Es decir, en la memoria se define un espacio llamado C para crear cuadrados. Y la referencia sí puede ser de tipo figura. ¿Sí? Es tipo referencia instancia.
Así como hay clases abstractas, yo puedo definir métodos abstractos dentro de las clases abstractas. Veamos. Nada. Nada porque un cuadrado es una figura. ¿Cierto? Pero si esa no fuera una superclase, Claro, pues, por lo que dije ahora que una extensión social es un animal. ¿Cierto? No puede ser. Entonces, decíamos, normalmente uno define clases abstractas es porque va a definir métodos abstractos. ¿Y qué es un método abstracto? Aquel que no tiene instrucciones. Es como yo decir, el método hacer algo. ¿Y qué hace el método hacer algo? Hace algo, ¿cierto? Entonces voy a definir este método abstracto también. Recuerden, los métodos abstractos no tienen cuerpo. Y si no tienen cuerpo, no tienen instrucciones. Entonces le voy a borrar el cuerpo a ese método. Cuando yo le borro el cuerpo a un método, ahí mismo me marca error. Pero si yo le digo que ese método es abstracto, el problema desaparece. ¿Sí ven? Un método abstracto es aquel que no tiene cuerpo y por ende no tiene instrucciones. Entonces, en la clase figura, definir un método abstracto, calcular área. ¿Por qué? Porque, por obvias razones, yo no sé cómo calcular el área de una figura, si no me dicen qué tipo de figura es. Entonces, por eso lo dejo abstracto. Hasta ahí vamos. Listo. Pero entonces, como yo voy un poco atrasadito, voy a venir aquí y le voy a decir que voy a crear la clase. ¿Cuál clase me falta a mí? Rectángulo. Me falta la clase rectángulo. Punto Java. Listo. Creo la clase rectángulo. Y la clase rectángulo voy a decir, miren, ojo con lo que va a pasar aquí, que a ustedes no les va a pasar allá. Por favor, miren la pantalla un ratito y no se me entretienen allá. Miren que creé la clase rectángulo y todavía no hereda de la clase figura. Miren lo que sucede cuando yo le diga que es una derivación de la clase figura. Me quedó marcando error. Si yo miro por qué me está marcando error esta clase, entonces él me dice, el tipo rectángulo no está implementando el método abstracto calcular área que hereda de la clase figura. En conclusión, lo que me está diciendo es, si usted define una subclase de una clase abstracta, tiene que implementar los métodos abstractos que tenga la superclase o volverlos a definir abstractos. No tiene sino esas dos opciones. Entonces yo le digo, no, venga, ayúdenme con eso, ¿cómo así que ese es el error? Entonces vengo al bombillo y me dice, adicione los métodos que faltan por implementar. Y le digo, y entonces él ahí ya me ayuda un poquitín. Y el poquitín que me ayuda es a haciéndome el cuerpo del método para que yo lo llene como lo tenga que llenar. Entonces, ¿cómo lo tenía que llenar? Lo tenía que hacer un recto ¿de qué? De lados en la posición 0 por
dados en la posición 1. Listo. Pero las instancias. Sí, ahí está. Pero ¿por qué no veo? El editor es el mío. El editor es este, ¿no? Sí. Sí, muy bien el proyecto. Sí, creo bien el proyecto. ¿Será por eso? Claro, pero váyase a la clase principal. Ah, dale un ron. De un. A ver si le puedo. Bueno, como los veo tan No, es que no me juiciosos, sale. entonces pongamos este trabajo. No me sale, no me sale. Aquí ya sabemos calcular áreas de algunas figuritas. Entonces, Es que debería estar. necesito que la aplicación sea capaz de calcular áreas de paralelogramas, de triángulos, rectángulos, de trapecios, de Yo soy. Ah, pero eso es para los test. sí, puede. Y ahora no está funcionando. Ya es. Pero bueno, pues guarda esto. Miremos a ver si le puedo ayudar. Vamos a hacer ensayos.
Voy a darle le voy a dar aquí forwards. Una pregunta, ¿me hago para que la pregunta? Sí, sí, a ver, miremos a ver qué fue lo que hizo de que créeme una la misma voz. Y ahí entonces, no, escribe. También el explorador, la parte del campo. Pero cambiar el nombre, como evidenciados, igual el pero quedamos en el Sí, porque la figura, por lo que la pregunta que les he hecho, si yo le digo a usted calcular el área de la figura, pues por eso la definimos abstracta. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, cree una persona que trabaja en la Universidad de Caldas, se ve como así, ¿qué persona?
Un estudiante, un profesor, un administrativo. Sí, entonces la clase de persona es abstracta por eso, porque créeme un animal, ¿cierto? Abstracto. Paso ahorita a la asistencia. ¿Sí? 91. Ahora tendría 7.1. 1.7. Yo copié y pegué toda la completa, pues en el otro proyecto. Y lo que está, bueno, y que realizo una razón. No lo he hecho. Yo también estoy analizando. Pero no voy a mirar. Lo mismo. Hay que calcular el área para el programa. Sí, pero para el programa. No puedo borrar esto de audio, ¿cierto?
Crear una propuesta de trabajo. Medellín. Store. 1.4. Demo 1.22. Listo, vamos a crear. Va a cambiarles. Va a cambiar los documentos, no voy a crear ahí los documentos. A ver si es el escritorio que estamos usando. ¿Qué le pasó al teclado? Por la No tengo ningún ya una letra. Y ahora. Sí, no sé por qué la primera. Existo ya y comprar y un teclado por ejemplo 60.000 pesos o comprar una de tiene acceso a internet. Para aclarar proyectos de Si el reino sigue lo mismo. Sí,
Tú sigues continuando ese autoguardado de usted. Muchas gracias. De la espera, no podemos hacer nada hasta que estamos digamos seguros. Y aquí nos dice que pasó la carga de luz que va a ir. Una función. Y el otro actualmente lo había creado escritor. Ya lo cambió. Yo sé que a veces pasan la altura, no, por ahora digamos esto. Si quieren colocar un comentario indicándose de esas dos palabras en la lógica. Siente que me van a hacer explicarles otro tema hoy. Ya hay 3 estudiantes con la misma pregunta, entonces les voy a explicar otro tema hoy. Nosotros hasta ahora hemos hecho override sobre escritura, ¿cierto? Pero también podemos hacer sobrecarga. ¿En cuál caso tienes, en qué clase es? ¿Y ustedes? Bueno, el paralelogramo. Entonces yo tengo aquí la clase, para ver aquí, debe ser este. No. Dice que estoy aquí y que voy a crear aquí en PU voy a crear un nuevo archivo y que ese nuevo archivo es paralelogramo.
paralelogramo.java. ¿Listo? Y entonces, el paralelogramo, pues, sobrescribe esto cuando hacemos un extens, lo tiene que sobrescribir. Extens figura. Listo, entonces me obliga a que haga esto. Calcular área. ¿Listo? Entonces, este calcular área no me va a servir, ¿cierto? Por lo que ustedes quieren especificar que sea que al lado ancho, ¿qué? Listo. Que quieren dar primero la base y después la altura, ¿cierto? Y no en otro orden. O sea, que primero es tener la base y el ancho. Ya luego es sacar la altura, que sería hacer un rectángulo entre la base y el ancho. Una es indicar el orden aquí. ¿Qué datos va a ingresar? La base, la altura, el ancho. la base y el ancho. ¿Listo? ¿Qué más? Ya sería luego sacar de la base y el ancho la altura. Y sería de la base y el ancho usarle la altura, ¿cierto? No, creo que sería hacer un triángulo rectángulo entre el ancho y una parte de la base. Bueno, o sea que usted necesita un grado de 90 grados, nos daría 90 grados y una función blanca que se hace. Bueno, o sea que usted necesita una función aquí que solo es de este método. Y que devuelve un doble. Y que la tiene que llamar aquí. ¿O no? La función estaría tomar la base y ahora sí la altura. Que nos daría el área de. Pero ¿qué valores necesita usted para calcular un paralelogramo? ¿Qué valores necesita inicialmente? Solo los valores que necesita. La base por altura, nada más. Y ya después el mundo de fórmulas se tiene que hacer, lo hace dentro o se utiliza una. Y por definición coloca primero la base y luego la altura y listo. Se supera bien. Entonces entran dos valores, la base y la altura. Aquí hace un cálculo raro para obtener y después calcule el área. Listo. Pero por ahora lo que tú dices que pretendemos lo mismo que hicimos en el pero por ahora solo
Que por ejemplo puede por ejemplo, se puede venir una variable aquí al lado y darle 10 y eso es igual a esto mismo. Este 10 mete por aquí al lado. Y le puede meter ancho. Y así se documentalmente por ahora. Yo le decía que les quede muy claro el concepto de herencia, de los estratos, sobre escritura, porque se complica la vida Profe. Ya terminé. Pues las fórmulas busqué en ChatGPT porque no las muy bien. Pero, por ejemplo, está la fórmula del trapecio, la fórmula del paralelograma, el pentágono, es esta de aquí, que es esta, pentágono regular, usé esta, simplemente se acepta un valor, que es la longitud. Así que supongamos que se le pasa la longitud de una vez, ¿cierto? Entonces calculo el discriminante de la raíz cuadrada, un cuarto por la raíz cuadrada del discriminante, ¿cierto? Y acá ya llamo todos esos valores del resultado. ¿Listo? No, ya. no hay nada que decir. Lo hizo fue la ¿Me acuerdan, por favor? Esto les debo explicar polimorfismo en la próxima clase. Que ya es el otro principio. Polimorfismo. Eso hay que explicar. Si usted tiene, por ejemplo, un sistema de notificaciones, ¿cierto? Notificaciones, pero por ejemplo, es de notificaciones web, y otro de notificaciones de escritorio, y otro para Android. Polimorfismo es tener una misma función y sobreescribirla para los diferentes sistemas. Esta es la clase de calcular para cada uno. Sí. Las bases, pero no distintas. Mira, bueno, Mismo propósito. Ese ejercicio tan bobo era para explicar de una manera fácil la herencia. Porque ya
y empezaron a mirar la piedra, esto se puede optimizar mejor, esto se puede hacer en un solo método, en una sola clase. ¿Qué necesita hacer? El círculo. Pi por R al cuadrado. Muestra R y la eleva al cuadrado. Lo multiplica por más pi. Exacto, o sea, yo lo hice todo entero, sí.